Y en esta situación, digamos, las perspectivas siguen siendo inciertas. Por eso, todas las medidas que se toman cuando son de a una, usted manda a los soldados a la guerra de a uno, tiene un problema. En general los soldados se mandan todos juntos a la guerra, o manda una buena cantidad. Usted los manda de a uno y se los van a bajar. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. La siguiente entrevista es al economista Juan Luis Burr, economista jefe de Fiel. Es una entrevista que le hice el pasado martes 26 de julio de 2022 en El Regreso, el programa del doctor Walter Castro por CNN Radio Rosario. Así que escuchen a un Burr que analiza la economía actual de la Argentina y se anima también a pensar lo que se viene. 7:39 de la tarde aquí en la ciudad de Rosario y en toda la Argentina. Estamos en El Regreso, el programa del doctor Walter Castro por CNN Radio Rosario, y seguimos en la página económica. Es imposible que nos alejemos de la página económica en la Argentina de hoy por hoy. Por eso tenemos el placer de sumar del otro lado de la línea a un economista de talla y fuste, economista jefe y director de Fiel, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Es Juan Luis Burr el que está del otro lado. Juan Luis, ¿cómo anda? Garrett Edwards los saluda. ¿Qué tal, Garrett? Buenas tardes, gracias por llamar, ¿cómo están? Gracias, Juan Luis, por atendernos, y si le parece arrancamos por lo más reciente, que imagino igual que siempre requiere leer después la normativa precisa para ver la letra dura, pero se acaba de anunciar que el Banco Central crea un nuevo tipo de cambio para que los productores de soja vendan cosecha. ¿Usted cómo toma esta noticia, Juan Luis? Mire, básicamente, digamos, la noticia es muy reciente, recién ahora está apareciendo la normativa, no, más que la normativa, la noticia. El punto central, ¿cuál es? Digamos, es una medida que se toma porque básicamente usted como productor, el productor no está liquidando una parte básicamente porque vende su cosecha a un tipo de cambio muy bajo, mientras compra sus insumos a un tipo de cambio mucho más alto, y después cuando vende no tiene forma de proteger los ingresos que tiene, a menos que los dedique inmediatamente a reponer insumos y ese tipo de cosas. O sea, no puede ahorrar. El nuevo tipo de cambio en principio es más alto, eso es lo que entiendo Sí. de la medida, es decir, no, le repito, estoy casi leyendo. Sí, lo está leyendo al mismo momento en el que está saliendo y se está dando a conocer. Estamos hablando, por un lado. El tema central es que, digamos, sí, le permiten, digamos, que usted haga alguna ahorro al tipo de cambio del dólar país, es decir, usted cobra un tipo de cambio bajo y puede ahorrar en un tipo de cambio mucho más alto, o sea que en eso está perdiendo, por supuesto. El tema central es si usted puede proteger sus, digamos, sus pesos. Recuerda que la tasa de interés que ofrece en este momento el sistema financiero argentino es negativa. ¿Negativa qué quiero decir? Está por debajo de la tasa de inflación y inclusive de la tasa de evaluación. Con lo cual, yo creo que esta es una decisión, de muy corto plazo, muy desesperada. Estamos hablando de tomar una decisión de aquí al 31 de agosto. Claro. Es una medida por un mes. Evidentemente. Esto es porque todavía quedan, le pregunto, Juan Luis, yo leía unos 10.000 palos de soja que por vender más o menos, a ver los números, es imposible saberlos exactos. Y bueno, porque quedan digamos, hay diversas estimaciones, porque esas son estimaciones. Básicamente se vendió menos cosecha en términos de volumen físico. En valor se vendió mucho más básicamente porque los precios subieron. Pero en volumen físico los productores tienen acumulado por esta razón, de que no tiene sentido vender si después usted lo que vendió se le deteriora en pesos. Claro. Entonces, lo que hacen ahora es decir, bueno, por un mes, porque esto es por un mes,
le doy la posibilidad de una ventanita para que venda más. Bueno, como es esta ventanita suena un poco mejor que lo que había hasta ahora, probablemente haya un aumento de la liquidación. Le repito, tengo que ver... No, obvio, pero detalle. yo le quiero tomar lo de la ventanita, Juan Luis, porque es muy interesante y creo que el concepto está bueno. El gobierno va proponiendo de ventanita en ventanita, nada demasiado sistemático ni organizado, ¿no? Ahora, no, absolutamente nada. Estos son parches, estos son todos parches. Imagínense que, digamos, el que no liquide ahora, por la razón que sea, se va a quedar en la mercadería y no va a liquidar después. Así que, digamos, estas son soluciones muy transitorias. Y sobre todo porque requieren decisiones mucho más básicas. O sea, por un lado requieren que, digamos, usted le dé una posibilidad a la persona que va a vender sus dólares, porque en el fondo la soja, el maíz o el trigo son dólares. Solamente que son dólares que tienen un valor muy bajo en Argentina. Imagínese que el valor del dólar soja hasta aquí era menos del 30% del dólar libre, menos del 30%. Sí, con esto le mejoran un poquito la cosa, pero la cuestión es si usted puede ahorrar de alguna forma. Acá dicen, bueno, le pueden ahorrar digamos, una parte de eso. Veremos si con eso hay un incentivo suficientemente importante como para que haya un aumento de la liquidación durante el mes de agosto. La pregunta es, ¿qué hace en septiembre? Y bueno, en septiembre lo que hago es que como tengo menos importaciones de energía, fíjese, ¿no? Fíjese sí, es todo un juego, uno se siente que está en el tablero tratando de avanzar la pelota lo suficiente como para llegar a la instancia siguiente, ¿no? Sí, pero la instancia siguiente ahora son 30 días más. O sea, yo trato de llenar, de tener más dólares durante agosto, porque como tengo que pagar las importaciones de energía, bueno, hago esto, y después en septiembre, ¿qué hago? Y depende de los precios internacionales. Si el precio internacional de la soja cae, bueno, ya se me ocurrirá alguna cosa. Imagínense que esto es cualquier cosa menos un programa económico de largo plazo, o de mediano plazo, o siquiera de corto plazo, porque digamos, acá hay compromisos, digamos, no solamente con el fondo, sino con la Argentina. Digamos, es decir, usted tiene que tener un compromiso de pensar qué va a hacer con el enorme desequilibrio fiscal que tiene. Usted sabe que la inflación de julio se proyecta bien arriba del 8%. Nosotros estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires niveles muy altos de inflación, 8,5 para ser más preciso, para que tenga una idea de lo que estamos hablando. Sí. Esto proyecta además para el mes de agosto un arrastre, de modo tal que usted está convergiendo a tasas de inflación cercanas al 100%. ¿Qué hizo en el medio? Trata de conseguir que le liquiden unos dólares más para llegar a fin de agosto. Y después en septiembre, Dios proveerá. Este es el programa económico. Dios proveerá. Juan Luis, sí. Lo tengo acá a Nacho Bongiovanni conmigo que le quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Hola Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo le quería consultar, ahí veníamos hablando del tema del campo y demás, comentaba recién la inflación para el mes de julio, 8,5%, bueno, la brecha en el dólar entre el oficial y el dólar blue, es más del 100, del 150%, una pobreza que no para de subir. A mí, la verdad que la pregunta que siempre se me presenta es, este gobierno termina su mandato fines del año que viene, ¿no? Estamos hablando de que queda un año y medio y mire de todas las cuestiones que complican tanto la economía, sea inflación, sea tipo de cambio, este conflicto con el campo, los vencimientos de la deuda en pesos, el problema con el Fondo Monetario Internacional. Digo, ¿qué cabe esperar? Falta un año y medio, le queda todavía un año y medio más de vida a este gobierno con todo este desmadre económico, ¿no? Bueno, lo que hay es un horizonte muy incierto. La incertidumbre es lo que domina. Fíjese que, digamos, el Fondo Monetario tampoco está ayudando mucho en este sentido, porque, digamos, en la última emisión que acaba de hacer el Fondo Monetario del crecimiento mundial,
Para Argentina, dice que la Argentina va a crecer algo así como 4% este año y 3% el año que viene. Bueno, el punto está en que bajo las condiciones actuales es muy probable que el año que viene la Argentina caiga 3%, no que crezca 3%. De hecho, cualquier simulación de modelos que nosotros hacemos dan un escenario de una contracción importante de la economía. Y la razón de que usted tiene una contracción no solamente son las las condiciones que está imponiendo, sino que la forma de generar dólares que va a tener el gobierno, la forma de generar dólares es a través de una recesión. Cuando usted tiene una recesión, se caen las importaciones en lugar de crecer, y con eso las Expo menos las Impo le dan un saldo más o menos positivo y le permiten llegar a fin de mes, llegar a fin de mes. Es decir, la forma de generar un excedente de dólares es tener una recesión. Bueno, lo que quiero decir con esto es, en la discusión que está teniendo la ministra con el staff del fondo, no sé si es el staff o solamente con la directora gerente, porque parece que el staff se está borrando, hay una situación de básicamente de apoyo por no dejar caer a Argentina y por no dejar caer el programa. Ahora, programa económico, lo que hay de programa económico es lo que vemos todos los días, son parches, un dólar, un impuesto un poquito más alto para el impuesto para el dólar turista, restricciones en general para las importaciones, ahora una medida de corto plazo. Yo diría el punto central es que no hay un sendero claro de repensar el tema del gasto público y por lo tanto de la emisión de pesos. No se olvide que una de las medidas que se acaban de decidir es prolongar la moratoria, estas moratorias para los que no han aportado. Fantástico. Eso es todo emisión monetaria. No sé si queda claro. Queda por clarísimo, lo tanto, es más inflación. Lo que nos dice, y yo se lo conecto de nuevo con la coyuntura y los mensajes que se van dando, porque de la gira de la ministra Batakis por los Estados Unidos, uno se queda primero con un pequeñísimo crédito del Banco Mundial, los $200 millones, uno se queda con la reunión con el Fondo Monetario y uno se queda también con esa reunión con los inversores donde Batakis dice que tiene todo el apoyo de la vicepresidenta, de Cristina Fernández, para llevar adelante lo acordado con el FMI. Usted, Juan Luis, ¿cómo analiza estas declaraciones de índole política pero que también tienen repercusiones claramente en lo económico? Mire, no hay mucha duda. Es decir, la gira se hace lo que se puede en todo esto. En realidad la gira da un resultado bastante negativo si usted lo piensa por el lado de que el BID ha dicho que no va a desembolsar los 500 millones que estaba esperando Argentina que desembolse, básicamente porque como Argentina está en realidad fuera del programa del fondo, o sea, está yendo mal con el programa con el fondo, analizado desde el punto de vista objetivo, ya no el lado de mirarlo con tan buena cara como lo mira el gobierno argentino, el BID no le va a prestar los 500 millones. Y como dice usted, y yo le agrego mi adjetivación, argumentos durísimos, ¿no?, por parte del BID, ¿no?, cuando lo justifica. Sí, el presidente. Dicho esto significa que Argentina va a tener menos fondos de lo que tenía previsto, no tiene financiamiento externo. La situación requiere una definición que requiere mucho apoyo político, pero el problema que usted tiene es que la coalición se reúne, aparentemente se está reuniendo cada rato, esta coalición tripartita. En realidad es una pseudo coalición. ¿Por qué digo pseudo coalición? Porque una coalición es un grupo que se ha formado y que va en algún sentido. Bueno, sí, persigue algún interés en común, ¿no? Claro, este grupo va cada uno por su lado, digamos. De modo tal que uno ve la ausencia de apoyo político, esto es lo básico. No es que lo vea yo, lo ve cualquier agente económico, básicamente, ve eso. Y en esta situación
digamos, las perspectivas siguen siendo inciertas. Por eso, todas las medidas que se toman cuando son de a una, usted manda a los soldados a la guerra de a uno, tiene un problema. En general los soldados se mandan todos juntos a la guerra, o manda una buena cantidad. Usted los manda de a uno y se los van a bajar. Y bueno, esto es lo que está pasando, es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Veremos si esta medida dura como positiva. Mi impresión es que puede durar unas cuantas horas, vamos a ponerlo en esos términos, y después se le observan todos los problemas que tiene, y cuando se le observan los problemas tiene el mismo destino que tiene esta idea de que los turistas extranjeros vayan a un banco y vendan $5.000 o $2.000. Sí, que se lleven después una carreta ahí con una carretilla, ¿no?, de pesos, exactamente. Pensar que un turista va a hacer eso en lugar de hacerlo más normalmente, como hace en cualquier parte del mundo. Sí, es que ya les ganó el taxista y el hotel, digo, en la Argentina. Claro, digamos, observe usted que se trata de medidas que se anuncian, parecen encaminarse en el buen sentido, pero están inclusive mal diseñadas. Juan Luis, aprovechamos unos minutos más que lo tenemos y no le robamos más tiempo, sabemos que tiene la agenda ocupada, y ustedes analizan siempre muy bien las cosas desde Fiel. Yo le hago primero la pregunta por el lado del optimismo y luego le cierro con la otra. ¿Hay algo que le genere optimismo en el mediano o en el largo plazo? Porque en el corto plazo claramente no, pero digo, en el mediano o en el largo plazo, ¿hay algo que le genere optimismo en la economía? Claramente, lo que, digamos, un argentino puede pensar que en la medida que se encarrilen ciertas cosas muy básicas en la economía argentina, uno simplemente volviendo a la normalidad tiene un espacio de tiempo para rebotar. Vio cómo se rebotó después de la pandemia, que la pandemia nos caímos 10% y después rebotamos 10%. Bueno, okay. Claro. Con tantas macanas que usted hizo, es casi imposible que si usted acomoda un poco los patitos en línea, tiene un rebote. Eso no es crecimiento, pero por lo menos rebote, vamos a ponerlo de esta forma. Eso no alcanza para que la Argentina sea Australia. Quiero decir, ¿en qué sentido Australia? Un país que tiene una perspectiva de crecimiento de largo plazo, ¿okay? Pero sí alcanza para decir, bueno, esta depresión en la que entró la Argentina, no se olvide que ya llevamos más de 12 años de contracción del producto por habitante, de los ingresos reales. La gente lo sabe, la gente sabe que gana menos en términos de poder de compra. Bueno, que esto se puede detener, no en forma inmediata, pero sí si usted tiene un programa, tiene ciertos objetivos, que los va implementando, y usted normaliza la situación. Desde ese punto de vista, uno tiene que ser optimista porque hay esas posibilidades. Por supuesto, depende de que usted arme una coalición de gobierno que funcione como coalición de gobierno. Eso es un gran desafío para la Argentina, ¿no es cierto? Y luego la última pregunta, Juan Luis, es una pregunta que yo hago siempre en otro ciclo porque se llama La Inquietud y que me interesa mucho porque le pregunté recién por el lado optimista, lo dejo con la pregunta inquietante. ¿Qué inquieta a Juan Luis Bure hoy por hoy, Juan Luis? El desorden. El desorden en un sentido amplio de la palabra. Mire, en física hay una ley, que es la segunda ley de la termodinámica, que dice que hay un aumento de la entropía en todos los sistemas, que es un aumento del desorden. Acá se ha definido una ley de aumento del desorden en todos los aspectos. Si usted lo piensa en el plano económico, que es lo que estamos hablando, es claro. Pero si usted lo piensa un poco más, tenemos bastante desorden en lo que es la política, tenemos mucho desorden que está empezando a darse en otras áreas, claramente, en áreas de funcionamiento más allá de la economía, como la educación, le diría la salud, le diría la justicia y le diría la política. O sea, el desorden es una preocupación para mí central, y no porque al desorden haya que reemplazarlo por el orden, llámele militar, el orden
extremo, de las izquierdas o las derechas. No. Se trata de tener un cierto acuerdo entre los agentes económicos, entre los ciudadanos, de que hay una forma de convivencia, que hay una forma de resolver los problemas, y esa forma tiene que ser respetada, y usted tiene que establecer cierto ordenamiento que es respetado por todos. Bueno, yo creo que estamos yendo en sentido contrario, y eso me preocupa enormemente porque el desorden nos lleva al caos. Eso es lo que pasa en la física, y lamentablemente es lo que puede pasar en las sociedades. Juan Luis, le agradecemos muchísimo por estos minutos que nos ha compartido con sus reflexiones para con nosotros y con la audiencia. Le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para todos. Gracias, adiós. Lo teníamos a Juan Luis Burr, aquí economista jefe de Fiel, charlando en El Regreso, el programa del doctor Walter Castro por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.